Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global promotores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es el maestro en ciencias Leandro Rollo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, con una maestría en ciencias en producción animal en la Universidad de Buenos Aires, quien cuenta con una amplia experiencia técnica tanto en investigación y difusión, así como también en asesoramiento de productores agropecuarios y venta de productos para animales. Profesional con capacidad de abordar con enfoque sistémico cadenas productivas y sistemas agroindustriales, con criterios de sostenibilidad, tecnificación y competitividad. En 2009, estuvo como Assistant Herd Manager de un establecimiento lechero en el sur de Nueva Zelanda. En 2011, fue docente e investigador en la Universidad Nacional del Nordeste en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Asimismo, desarrolló sus talentos comerciales para la línea de rumiantes con núcleos, premezclas y piensos. De 2012 a 2018, llevó a cabo investigaciones en nutrición de rumiantes, sistemas de producción de carne en pastoreo, investigación en producción y conservación de forrajes, henos y ensilajes. Asimismo, desarrolló formulaciones para premezclas y piensos para rumiantes monogástricos y mascotas. Actualmente, se encuentra como Rumiant Product Manager, otorgando así soporte técnico global al Departamento Comercial de Nutrición de Rumiantes, desarrollo de pruebas científicas en conjunto con centros de investigación y universidades, asistencia a congresos y ferias nacionales e internacionales, desarrollo de nuevos productos para rumiantes, soporte al Departamento de Investigación y Desarrollo y Marketing, redacción de artículos en revistas del sector. Bienvenidos a nuestro webinar. Rumipaz, protegiendo nutrientes de la degradación ruminal. Hola, buenos días a todos en Latinoamérica. Buenas tardes a todos los que estamos aquí en España. Mi nombre es Leandro Rollo Volta. Como ya me presentaron los chicos de México, soy veterinario, soy argentino y ya hace más de 3 años que vivo aquí en España y que estoy trabajando en Orel. Vamos a ver, como dice el título de la presentación, una línea de producto que se llama Rumipaz, y las preguntas van a estar disponibles para realizarlas al final de la presentación. Y también decirle que, bueno, que este va a ser el último webinar del mes y nada, espero que lo disfruten. Bueno, como le comenté, el nombre de la presentación es Rumipaz. Rumipaz es una línea de producto que está desarrollando Norel, que viene desarrollando en los últimos años, y se trata básicamente de nutrientes que son nutrientes bypass. Hay diferentes clases de nutrientes, venimos trabajando, estos son los 3 productos que tenemos desarrollados hasta el momento. El primero es el High Flax, que es ácido alfa-linolénico, o sea, es una fuente de omega 3, que lo vamos a ver ahora, a continuación. Después tenemos el Bicol, que es cloruro de colina, también bypass.
y el Baimed, que es de L-metionina, que lo vamos a ver al final. Bueno, vamos a empezar con el HiFLAX. Los temas que vamos a ver son, en primer lugar, repasar un poco de los ácidos omega 3, que son. En segundo lugar, la biohidrogenación ruminal, que es este proceso que sucede en el rumen, que es bastante interesante. En tercer lugar, vamos a ver un poco de las pruebas y bueno, y vamos a terminar con las conclusiones. Los ácidos omega 3, bueno, si recordamos un poco la clasificación de ácidos grasos en base al nivel de saturación que tienen, se clasifican en saturados si están completamente llenos de hidrógeno, o si tienen una o más doble ligadura, se llaman insaturados. De acuerdo a la cantidad de doble ligaduras, pueden ser monoinsaturados, como en este caso, que son los omega 9, o pueden ser poliinsaturados en el caso de que tengan más de una doble ligadura. Pueden tener 2, 3, 4, 5, 6 doble ligadura. Y en este grupo tenemos los omega 6, como el linolénico, que bueno, se llama omega 6 porque tiene 2 doble ligadura, pero su primer doble ligadura la tiene a nivel del carbono 6. Y luego tenemos los omega 3, que son los que nos interesan a nosotros, que tenemos el alfa ácido linolénico, que es el que nos interesa a nosotros básicamente, que es un ácido graso poliinsaturado de 18 carbonos con 3 doble ligaduras, teniendo su primer ligadura en el tercer carbono, como vemos acá en la figura, donde dice ALA, que es alfa ácido linolénico. Vemos que tiene el primer carbono, segundo, tercero, y ahí tiene su doble ligadura. Y luego tenemos otros dos ácidos, que son el EPA y el DHA. El EPA es el eicosapentanoico, que tiene 20 carbonos, 5 doble ligaduras, pero bueno, su primera ligadura está en la posición 3, por eso es un omega 3. Y luego el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, que tiene 22 carbonos, 6 doble ligaduras, y su primera ligadura también está en el carbono 3, 1, 2, 3, doble ligadura. De estos dos, el EPA y el DHA son de fuentes animales, básicamente aceite de pescado, y el ALA, que es el que nos interesa a nosotros, es de origen vegetal. Bueno, los omega 3 y las tendencias de consumo en humanos. Últimamente en humanos se viene usando mucho, se viene promoviendo mucho lo que son el uso de omega 3. Tiene una demanda muy generalizada y está aumentando mucho en el último tiempo, en esto de hacer nuestra dieta humana cada día un poco más saludable. Se le asignan múltiples propiedades a los ácidos omega 3, entre los cuales el más conocido claramente es mejorar la salud cardiovascular, pero también tiene otras propiedades como ser propiedades antiinflamatorias, mejorar la salud neurológica y psiquiátrica en personas mayores, no solamente en personas mayores, también en el desarrollo neurológico de los niños cuando son pequeños, enfermedades relacionadas con la inmunidad y con el cáncer. La calidad de la leche es muy importante claramente y las empresas usan esto para hacer marketing. Si nos vamos a cualquier supermercado, claramente las leches omega 3 tienen un precio más alto, un precio premium, y podemos ver diferentes tipos de leches en góndola que hacen alusión, claramente la mayoría hace alusión a la salud cardíaca, pero hay otros, bueno, como la que tenemos ahí, la Horizon, que hace alusión al desarrollo del sistema nervioso central, pero bueno, tenemos esta amplia gama de leches omega 3 en el mercado que es la tendencia a la que va la petición o lo que busca el consumidor. Y como para tener una referencia, la leche materna humana tiene entre un 1,2 y un 1,9% de omega 3 en su grasa. Lo que dice la legislación europea, desconozco un poco lo que dice la legislación mexicana, pero aquí en Europa, para un productor de leche, para poder etiquetar como fuente de ácidos grasos, tiene que tener un mínimo de concentración de omega 3 y tiene que tener el doble prácticamente para etiquetarlo como alto contenido de omega 3.
Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es darle una mano al granjero para que pueda aumentar el contenido omega 3 en leche de forma natural, que es lo que buscamos y lo que se recomienda. ¿Cómo planteamos hacer este incremento de omega 3? Básicamente a través de la nutrición animal. Si recordamos, aproximadamente la mitad de los ácidos grasos que tiene la leche viene directamente de la leche y el otro 50% se sintetiza de nuevo a nivel de glándula mamaria. Entonces, bueno, buscando qué fuentes de omega 3 tenemos disponibles, empezamos a ver diferentes tipos de productos usados normalmente en nutrición animal, diferentes oleaginosas que podemos usar, y claramente el lino destaca por su alto contenido de omega 3. Ahí tenemos, bueno, de izquierda a derecha, cáñamo, lino, girasol, soja, calabaza, canola y aceituna o oliva, y se nota que el lino tiene por arriba del 50% en su perfil de ácidos grasos de este ácido alfa-linolénico. Entonces, bueno, parecería muy sencillo que damos semilla de lino a las vacas y aumentaríamos el contenido omega 3, pero sin embargo no es tan sencillo, ya que estos ácidos omega 3 no llegan al abomazo, no llegan al intestino, y lo más complicado es que tienen efectos tóxicos para las bacterias ruminales y causan lo que se llama depresión de grasa en leche, o en inglés milk fat depression. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de administrar estos ácidos grasos insaturados a los rumiantes? Primero, por un lado, tenemos el efecto tóxico que producen a las bacterias ruminales. Esto lo que hace es reducir la degradación ruminal de la fibra, por lo cual se produce menos ácido acético, y esta disminución de la producción de ácido acético hace que disminuya la producción de grasa en leche. Además, claramente hay una menor síntesis de proteína microbiana y una menor producción de ácidos grasos volátiles ruminales en general. Pero lo otro que sucede es lo que se llama biohidrogenación ruminal, que es lo que vamos a ver ahora, que es una serie de pasos, una serie de cadenas, que en uno de sus intermediarios es la producción de ácidos grasos trans 10, que es lo que conlleva un menor contenido de grasa en leche. Bueno, ¿qué es la biohidrogenación ruminal? Es esto que yo le contaba, es una cadena de sucesos que lo que hace es agarrar ese ácido graso poliinsaturado o monoinsaturado y saturarlo. Como sabemos, el rumen en general tiene un ambiente muy reductor, cargado de muchos protones de hidrógeno. Entonces, todas esas doble ligaduras lo que hacen es romper esa doble ligadura y agregar dos hidrógenos. Entonces, hay hecha una revisión bastante amplia de esto, y lo que dicen estos expertos es que alrededor entre el 10 y el 20% y el 25% más o menos de los ácidos grasos insaturados llegan a intestino, y que la tasa de hidrogenación o de biohidrogenación varía según el tipo de ácido graso. En general, cuanto más insaturado es, más alta es la tasa de hidrogenación. Aquí lo que vemos es un trabajo de Jenkins y Bridge, muy interesante, en el cual ellos vieron cuál era el consumo y cuál era de cada ácido graso y cuánto llegaba a duodeno de cada ácido graso. Aquí lo que vemos, el 18,3, que es el ácido graso que nos interesa a nosotros, vemos que el animal consumía 42 gramos por día y solamente llegaban 5. En el caso del linoleico consumía 181 y llegaban 38. En el caso del oleico consumían 99 y llegaban 45. Y en el caso del esteárico consumía 18 y llegaban 152. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Es que la diferencia que hay entre esto y entre esto, o sea, entre lo que se le daba y lo que llegaba a duodeno, termina saturado y llegando en forma de esteárico a nivel de duodeno. La biohidrogenación ruminal entonces es esto, lo que le decía. Sin embargo, en esta cadena de sucesos generalmente se forman ácidos grasos trans 10.
Los ácidos grasos saturados tienen normalmente, cuando están formados naturalmente, son todos cis, tienen todos sus hidrógenos hacia un lado. Pero sin embargo, en procesos de hidrogenación, tanto ruminales o industriales, generalmente cuando se biohidrogena, ese hidrógeno no queda en posición cis, sino que queda en posición trans. Y estos ácidos grasos trans son los que causan la disminución de la grasa láctea. Es un proceso, se dice que es un proceso muy rápido, y ya que en menos de 6 horas esos ácidos grasos llegan a leche, y que se necesita muy poca cantidad, porque tan solo, por ejemplo, con 6 gramos por día de un ácido graso trans ya se ve una reducción del 20% de la grasa láctea. ¿Cuáles son las consecuencias principales de esto que se llama, algunos los llaman síndrome de disminución de la grasa láctea, o como le decía hoy, Milk Fat Depression en inglés? Es una patología o un síndrome que está muy extendido en la producción lechera. Puede ser tan severo como lograr una disminución del 50% de la producción de grasa láctea. Ocurre muy rápido, en una semana, 10 días ya se pueden llegar a ver, ya se empieza a ver esa disminución, y cuesta mucho recuperar, te cuesta prácticamente el doble de tiempo recuperar. Y lo que se afecta básicamente es la síntesis de nuevo de los ácidos grasos, que es básicamente los ácidos grasos de cadena más corta. Esto es un gráfico de un trabajo de Baumgart, muy interesante, que él, independientemente de lo que pasaba en rumen, él lo que hizo es infundir un ácido graso trans 10 a nivel de abomaso, y vio cómo cuando empezó a infundir este ácido graso trans, la disminución de la grasa en leche fue muy importante, desde arriba de un 3 hasta llegar abajo de un 2%. Y que cuando dejó de hacer estas infusiones, la grasa láctea recobró su postura normal. ¿Cuáles son los principales causantes de la disminución de la grasa láctea? Además de dar ácidos grasos insaturados, dietas con baja fibra o con altos contenidos de carbohidrato también producen este síndrome. Entonces, bueno, si queremos aumentar omega 3 en rumen, claramente esto tiene que estar protegido de este proceso de biohidrogenación, por lo cual este producto HiFlax es lo que promueve o lo que busca. Adicionalmente, además de aumentar la calidad de la leche, otra de las bondades del producto es que mejora la fertilidad. La linaza ha demostrado un aumento en el rendimiento reproductivo en comparación con otros aceites de oleaginosas, y mejora el crecimiento de ovocitos, lo que conlleva mejores tasas de fertilidad y de concepción. Ahora pasamos al punto 3, que son las pruebas. La primera que le voy a mostrar es una prueba in vitro que trata sobre la degradabilidad ruminal y flexión bypass de la fuente de omega 3 recubierta, que es el HiFlax. Este trabajo fue presentado en el ATSA de este año, que fue hace 3 semanas atrás. Y el objetivo de este trabajo fue analizar la degradabilidad ruminal y la fracción bypass de una fuente de omega 3, que es el aceite de linaza, ya sea libre o protegido con estearina hidrogenada de palma. La metodología, bueno, esos fueron los dos tratamientos: FLO, que es Freed Linseed Oil, o aceite de lino libre en castellano, y el producto. Se utilizó una técnica de degradación ruminal in vitro, en el cual se mezcló la muestra, o sea, el HiFlax, se mezcló con la dieta que estaban consumiendo las ovejas canuladas, con el inóculo que se tomó de las ovejas, y un medio de cultivo, y se incubó por 12 horas a 39 grados. Y los resultados fueron estos, esto es un gráfico que muestra cuánto desapareció de cada ácido graso. En el ácido graso alfa-linolénico, que es el que nos interesa a nosotros, en el que estaba recubierto con, o sea, nuestro producto recubierto con estearina, desapareció un 60%, y en el caso del que no estaba recubierto, que estaba de forma libre, desapareció un 90%. Esto tuvo una tendencia, así que fue importante. En el caso del linoleico y del oleico, no fueron diferentes entre tratamientos. Sin embargo, bueno, en el oleico lo que sucedió es que hubo mayor cantidad de ese ácido graso cuando se terminó
la incubación que al inicio, por eso como esto es desaparición, apareció con un signo negativo. Y si vamos a ver la fracción bypass, que es la diferencia entre 100 y la degradabilidad efectiva de cada ácido graso, vemos que en el caso del high flax fue casi de un 39% y en el caso del aceite de lino libre de un 10%. Conclusión, que pudimos cuadriplicar la fracción bypass de este ácido graso, por lo cual se concluye que el uso de esta estearina, de esta matriz grasa, que es la estearina hidrogenada de palma, es una estrategia válida para proteger el ácido linolénico de la degradación o de la biohidrogenación ruminal. Luego hicimos una prueba in vivo que se llamó evaluación de la eficiencia de high flax en vacas lecheras. Este se publicó en el ATSA, pero del año pasado, el que se hizo en Cincinnati, en Ohio. Y el objetivo fue determinar la eficiencia del high flax para mejorar el rendimiento de las vacas lecheras en lactancia y su efecto sobre la fertilidad. La metodología, bueno, se usaron 64 vacas repartidas aproximadamente en 20 por grupo, con un promedio de 590 kilos de peso vivos, 42 días en leche y una producción media de 37 kilos por vaca día. Los tratamientos en este caso fueron 3, un control que solamente tenía la grasa hidrogenada, un tratamiento 1 que tenía la grasa hidrogenada y lino extrusionado, y el tratamiento 3, que bueno, que sería el T2, que fue el producto. Las dosis fueron todas isoenergéticas, o sea, para que tengan el mismo nivel de energía, y lo que se registró fueron datos productivos de consumo y de calidad de leche, y luego, bueno, le voy a explicar la parte de fertilidad. ¿Qué es lo que vimos? Primero, una reducción de consumo. El high flax redujo significativamente el consumo de 24 kilos por vaca día, de kilo de materia seca por animal día, a 22,8 en el caso del high flax, que esto fue significativo. La producción de leche no se vio afectada por el producto, o sea, estadísticamente no hubo diferencia en lo que es producción de leche. Sin embargo, lo que uno puede esperar es que, como hablábamos hoy de la disminución de grasa en leche, que haya una disminución de grasa. Lo que sucedió aquí es que hubo un efecto significativo sobre la grasa, pero como vemos en el control, las vacas que no consumieron poliinsaturados tenían un 3,55%, en el lino 3,33% y en el high flax 3,36%. Sin embargo, estadísticamente no hay diferencia entre el control y el high flax, como vemos A y AB, pero sí hay diferencia entre el control y el lino A y B. Luego, lo otro que tuvo una significancia a la interacción fue la ECM, que es Energy Corrected Meal, o leche corregida por energía, la cual aumentó en los dos grupos tratados respecto al control. Y como decíamos hoy, la disminución del consumo y la no modificación de la producción de leche lo que hizo es un aumento de la eficiencia alimentaria, o sea, se produjeron más kilos de leche por kilo de materia seca consumido, de 1,63 a 1,66 y a 1,83 en el caso del high flax. O sea, no hubo diferencia entre el control y el lino extrusionado, pero sí entre estos y el high flax. Y el contenido omega 3, que era lo que nosotros buscábamos aumentar, aumentó en los dos tratamientos, tanto en el lino extrusionados como en el high flax respecto al control. Estos son los mismos datos, solo que graficados. Esto es consumo de materia seca, como vemos está un poco en el caso del high flax, que es la línea amarilla, se encuentra en toda la prueba por debajo de los otros dos grupos. Esto hizo, a mismo nivel de producción de leche, hizo que la eficiencia alimenticia del high flax sea mayor durante toda la prueba. Y si vemos lo que es los omega 3, el azul es el control, que queda por debajo, y no hubo prácticamente diferencia entre el lino y el high flax. El high flax fue levemente mayor, pero sin diferencia con el lino extrusionado. Yendo un poco a lo que es fertilidad, como el objetivo también era ver qué pasaba a nivel ovárico y folicular, después de los 84 días que duró la prueba, que se expusieron esas vacas al tratamiento, se sometieron las vacas a una aspiración folicular transvaginal, no se usó ningún tipo de hormonas ni para sincronizarlas ni para superovularlas, y lo que se hizo fue contar qué cantidad de ovocitos
había y qué calidad tenía esa cantidad de ovocitos. Y lo que encontramos fue que nuestro producto, el HiFlux, tuvo una tendencia a aumentar la cantidad de ovocitos que se recolectaron, el total de ovocitos recolectados, más de un 20% del aumento. Los otros dos no hubo diferencia entre el control y el lino extrusionado, que estaban alrededor de 8, y con HiFlux logramos más de 10. Esto significa que hay más ovocitos disponibles y claramente una mayor probabilidad de preñar la vaca. Si vemos la calidad de los ovocitos, esos ovocitos luego se clasificaron en 4 calidades, de Q1, que es la más alta, Q2, Q3 y Q4, que es la más baja, en base a la estructura tanto del ovocito como del cúmulus ófurus que lo rodea. Y lo que vimos es que HiFlux tuvo, además de tener más ovocitos, tuvo mayor cantidad de ovocitos en calidad alta, o sea, en Q1 y en Q2. Si lo comparamos con el control, tuvo un 40% más de ovocitos de calidad alta y un 25% más que el lino extrusionado. Por lo cual mostró esto, además de una tendencia a aumentar la cantidad, una tendencia a que ese aumento sea de una calidad más alta. Como conclusión de este trabajo, bueno, el HiFlux disminuyó el consumo en comparación con los otros dos grupos, no afectó el rendimiento de leche, pero lo que es producción de grasa, concentración, o sea, porcentaje de grasa, no hubo diferencia entre HiFlux y el control, pero sí lo hubo entre el lino extrusionado y el control. Al haber reducido el consumo y mantenido la producción, la eficiencia aumentó en el HiFlux significativamente en comparación con los otros dos grupos, y que el HiFlux tuvo una tendencia a aumentar la cantidad y la calidad de los ovocitos producidos. Ahora pasamos al segundo producto, que es Bicol, que es cloruro de colina bypass. Aquí, bueno, vamos a ver un poco, inicialmente vamos a ver un poco de balance energético y cetosis, luego ver exactamente cómo actúa este producto, y luego vamos a ver la prueba que hemos hecho y terminar con las conclusiones. Bueno, el balance energético, este producto, primero que nada, está indicado para vacas en transición, entonces nos enfocamos, pongamos un poco el cerebro en el pre y posparto de la vaca, en ese periodo de transición que es muy, muy complicado para lo que es el metabolismo de la vaca, y que causa un balance energético negativo. Básicamente este balance energético negativo está dado porque la vaca tiene requerimientos energéticos muy altos y consumos de materia seca, por ende consumos de energía neta bajos, lo cual produce un efecto de balance energético negativo. Esto lo que hace es producir una movilización de grasas, de reservas grasas, que trae muchas consecuencias si la vaca no está lo suficientemente preparada para afrontar todo ese desafío. Como le comentaba, ese balance energético negativo se produce por este hecho, y lo que hace esa movilización de grasa es producir una lipólisis muy, muy grande de estas reservas grasas, y esa lipólisis lo que hace es liberar al torrente sanguíneo una cantidad de acne en castellano o NEFA en inglés, que son los ácidos grasos no esterificados, o non-esterified fatty acid en inglés. Libera una cantidad de estos ácidos grasos libres al torrente sanguíneo, que luego van todos a parar al hígado, y una vez que llegan al hígado tienen básicamente 3 vías. Pueden oxidarse completamente y liberar ATP, que ese ATP va a ser usado para la gluconeogénesis hepática y producir glucosa y consecuentemente luego el páncreas producirá insulina. La otra vía que puede suceder es que se oxiden, pero no totalmente, sino que se oxiden parcialmente, con la consecuente formación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son básicamente 3, que son el beta-hidroxibutirato, el acetato y la cetona, pero sin embargo el más importante, o el que usamos para medir cetosis, es el beta-hidroxibutirato.
y esto cuando aumenta produce la cetosis, que de acuerdo al nivel de que tenga puede ser subclínica o clínica. O la tercera vía que puede suceder es que ese ácido graso que viene libre se reesterifique en un triglicérido y se acumule en hígado, produciéndolo en la patología llamada hígado graso. Para evitar eso, lo que hay que tratar de hacer es exportar todo ese triglicérido del hígado y evitar que se acumule. El hígado graso es una patología que cuando sucede, una de sus cuestiones principales es que disminuye la actividad gluconeogénica. Como sabemos, la gluconeogénesis en hígado se produce básicamente por todo el propionato o todos los compuestos que son potencialmente gluconeogénicos, pero es un proceso que requiere energía. En el caso que esto no suceda, hay una disminución de la glucemia, disminuye la glucosa en sangre, por ende disminuye la insulina en sangre, y esta insulina también tiene un efecto lipostático, o sea, a nosotros nos interesa que haya mucha glucosa y mucha insulina en sangre, porque esto detiene la movilización de las reservas grasas. Por eso, en el caso de que esto no suceda y que caigamos en un hígado graso, el hígado graso a su vez hace caer como en un círculo vicioso de producir más cetosis. Esto es un poco la graficación de lo que hablábamos recién, la movilización del tejido graso, la producción de nefas, las tres vías que tienen los nefas, que la que más nos interesa a nosotros es que se esterifiquen en triglicéridos y que esos triglicéridos luego se exporten se conviertan en VLDL, que es la Very Low Density Lipoprotein, es una lipoproteína, que es la lipoproteína que la colina ayuda a fabricar. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de favorecer esta vía en pos de disminuir esta vía, que es la vía de producción de cuerpos cetónicos. Y lo otro que nos interesa claramente es que se produzca más glucosa, porque esta glucosa luego vuelve a torrente sanguíneo y va a la glándula mamaria para producir lactosa. El modo de acción de la colina básicamente es esto que yo le comentaba, que es su función en el metabolismo lipídico. Sin embargo, tiene otras funciones como ser precursor de acetilcolina, que es un neurotransmisor. También es donador de grupos metilo, que bueno, esto tiene toda otra aplicación que tiene otros efectos en cuanto a activación y desactivación de genes, que es bastante largo de explicar, pero lo que nos interesa a nosotros aquí es cómo afecta al metabolismo lipídico. Y afecta de la forma que lo mencioné recién, transformándose en fosfatidilcolina, y esta fosfatidilcolina lo que va a hacer es luego ser parte de la lipoproteína, y esa lipoproteína lo que hace es exportar los triglicéridos del hígado hacia el torrente sanguíneo, evitando de esta forma la acumulación de triglicéridos en hígado. Con este producto realizamos una prueba in vivo, realizada aquí en España. El objetivo de la prueba fue evaluar el efecto de la suplementación con Bicol, cómo afecta el desempeño de vacas lecheras en el periodo de transición. Se realizó en vacas en transición, 21 días pre y 30 días post parto. Fueron 60 vacas en dos grupos, control y Bicol. El control tenía una dieta y el Bicol tenía la misma dieta, con más 60 gramos por vaca día del producto. Y bueno, se midieron variables productivas y de eficiencia, que las vamos a ver ahora. Esto es un poco a grandes rasgos las dietas que se dieron, la dieta de vaca seca y la dieta de vaca lactante. Una dieta, con características muy, a pesar de ser un centro, de que el IRTA es un centro de investigación, estas dietas son dietas bastante comunes, por ahí un poquito baja la proteína, pero en general, un 15% en una dieta de vaca lactación está relativamente bien. Los resultados, hubo una interacción en cuanto a la producción de leche, al rendimiento de leche. El control produjo 33,09 y el Bicol 33,8. La producción de grasa también tuvo una significancia a la interacción. El rendimiento de grasa también tuvo una significancia a la interacción.
la energía, el rendimiento de leche corregido por energía también. El consumo de materia seca disminuyó un poco de 17,5 a 16,8, que también tuvo una tendencia a la interacción. Y las eficiencias alimentarias, bueno, la eficiencia alimentaria, la primera es kilo de materia seca a kilo de leche, fue significativo al tratamiento. El grupo control produjo 1,9 kg de leche por kilo de materia seca consumido y el grupo Bicol produjo 2,04 kilos de leche por kilo de materia seca. Y luego analizamos algunas eficiencias de alimentos en eficiencia en el uso de la proteína, y que tuvo una tendencia, y eficiencia en el uso de la energía, que también tuvo una tendencia. Esto lo voy a explicar ahora con los gráficos. Esto es la graficación de esos datos. Como vemos, el rendimiento de leche, ya en la semana 3 se empieza a notar la diferencia en el grupo Bicol respecto al control, que bueno, no fue significativo, tuvo interacción. Esto es rendimiento de grasa láctea en kilo por vaca día. Ya a partir de la cuarta semana sí ya se ve que son diferentes. Esto es el rendimiento de leche corregido por energía, sigue el mismo patrón que el rendimiento de leche. Eficiencia alimentaria de kilo de materia seca a kilo de leche. Vemos que el grupo Bicol estuvo por arriba en prácticamente toda la prueba. Y esto es la eficiencia en el uso de la proteína, o sea, es cuánto de la proteína consumida luego fue a proteína láctea, y en toda la prueba el grupo Bicol tuvo una mejor performance que el control. Y esto es una medición de eficiencia de cuán eficiente fue utilizada la energía, hablando de SCENL, es el consumo de energía neta de lactancia, cuánta leche se produjo por cada megacal consumido. Y prácticamente a partir de la tercera semana el grupo Bicol fue mejor que el control. Luego, los metabolitos sanguíneos, analizamos varios metabolitos sanguíneos, sin embargo, se vio buenos resultados de significancia en lo que es beta-hidroxibutirato y VLDL. En NEFA, por ejemplo, no fue significativo, pero hubo una disminución de 0,6 a 0,5, pero beta-hidroxi fue el que más disminuyó, de 0,45 a 0,33. Y la VLDL, la lipoproteína, aumentó de 0,02 a 0,03, que fue significativo. La reducción de la producción de beta-hidroxibutirato fue, bueno, tendencia, casi significancia, y hubo una reducción del 36% de beta-hidroxi. Y para volver a mostrarle este gráfico, lo que sucedió básicamente es que se promovió más que los ácidos grasos no esterificados vayan a esta vía y aumente los VLDL en sangre, en pos de la disminución de la producción de cuerpos cetónicos en sangre. La conclusión, bueno, lo primero que se concluye es que durante el periodo de transición el producto tiene el potencial de mejorar el rendimiento de leche, el rendimiento de grasa en leche y la leche corregida por energía. También tendió a haber una disminución del consumo, especialmente los primeros días de la lactancia, lo que mejoró significativamente la eficiencia de alimentación en general y de los nutrientes en particular, y que las vacas Bicol tuvieron menores concentraciones de beta-hidroxi y de triglicéridos y mayor concentración de VLDL. Bueno, ahora pasamos al último producto, que es el Bimet. El Bimet es metionina DL, metionina bypass. Como todos sabemos, la metionina es un aminoácido. Los aminoácidos, bueno, nosotros lo que nos dedicamos a rumiantes no estamos tan familiarizados por ahí con aminoácidos, somos más del nitrógeno y de la proteína bruta o proteína digestible y metabolizable, pero no llegamos a aminogramas, pero es lo que el mercado está tendiendo en los últimos 10 años. Lo que se tiende es a formular por aminoácidos. Por eso
es que el mercado hay esta cantidad de productos. Básicamente los aminoácidos se clasifican en dos, en esenciales o no esenciales, según si las bacterias ruminales y la vaca lo pueden sintetizar o no. Los no esenciales son no esenciales porque el animal no lo puede sintetizar. Ahí tenemos una lista: fenilalanina, treonina, valina, triptófano, leucina, metionina, histidina, lisina y arginina. Sin embargo, la metionina es el aminoácido más limitante en lo que refiere a dairy, a producción de leche. Se identificó como el principal, en este caso más que la lisina, y en segundo lugar la lisina. Si hacemos por ahí un breve análisis de cuáles son las materias primas más usadas en nutrición de rumiantes, incluso los concentrados proteicos más usados como la harina de soja, todos en general no llegan a la concentración de metionina que tiene la leche o que requiere el animal. Todos en general, si hacemos esto es un aminograma, hablando en metionina como porcentaje de la proteína bruta. Independientemente si tenga un 47 como puede tener la harina de soja o un 9 como puede tener un maíz, hablando de porcentaje de la proteína bruta total, todos en general están por debajo, excepto bueno, los de origen animal como la harina de pescado, que bueno, no lo podemos usar aquí. Pero bueno, en general la metionina, lo que sucede cuando llega al rumen es que se degrada muy rápidamente. Entonces, el aminograma o la proporción o el ratio de aminoácidos que nosotros le damos al animal no es el mismo que luego llega a intestino, porque en esa degradación ruminal lo que hacen las bacterias es degradar todos los aminoácidos y resintetizar su proteína microbiana, y en esta resíntesis modifican todo el ratio de aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones principales de la metionina? Claramente síntesis proteica, al ser un aminoácido, se necesita para sintetizar proteína, tenga la función que tenga. Sin embargo, tiene otra función que está relacionada con ser precursor de la colina. Todo lo que hablamos anteriormente de la colina aplica en este caso. Se estima que un 30% de la metionina puede ser transformada en colina, claramente dependiendo del nivel de requerimiento de la colina. Si nuestro requerimiento de colina está cubierto, la metionina irá a cumplir su función de aminoácido y no se transformará en colina, pero puede transformarse en colina y cumplir las funciones de la colina, que son estas que discutimos anteriormente, de evitar el hígado graso y de exportar el TAC del hígado. En cuanto a producción, haciendo una revisión bibliográfica se ve que la metionina aumenta la producción de leche. Al ser un aminoácido se espera que aumente la proteína láctea y también un aumento de la grasa láctea, que viene un poco también por esto que hablábamos hoy de su transformación en colina y en fosfatidilcolina. Si vamos a ver un poco las pruebas, Norel lo que hizo fue realizar 3 líneas de investigación, la primera in vitro e in situ y la segunda in vivo, tanto en un centro de investigación como el IRTA, y luego ya en granjas comerciales. La primera, que es una prueba in situ con ovejas canuladas, el objetivo fue evaluar la fracción bypass de la materia seca y del nitrógeno de esta metionina recubierta con diferentes matrices. Esto fue un poco en los estadios iniciales de desarrollo del producto, cuando estábamos buscando qué matriz era la mejor, y lo que evaluamos aquí fueron 2 matrices grasas, una estearina hidrogenada de palma y un PFAD hidrogenado, o sea, ácidos grasos de palma destilados e hidrogenados. Y 4 tamaños de partículas, menos de 500, entre 500 y 750, entre 750 y 1400 y más de 1400 micrómetros. Estos fueron los resultados, pero para no liarnos, el gráfico lo representa muchísimo mejor. Son los mismos datos que la tabla anterior. Del lado izquierdo tenemos los ácidos grasos hidrogenados de palma, y del lado derecho tenemos la estearina hidrogenada de palma, que es la matriz que tiene actualmente el producto. Con los ácidos hidrogenados de palma vemos que esto es degradabilidad del nitrógeno, o sea, cuán rápido se degradó ese nitrógeno en rumen. Lo que vemos es que se degradó muy rápido a las 4-8 horas, y a las 12 horas, que es lo que nos interesa a nosotros, ya que fijamos un Kp de 8% por hora,
la mayor parte del nitrógeno ya se había degradado. En cambio, cuando cambiamos la matriz y usamos una estearina hidrogenada, vemos cómo hay una diferencia entre los diferentes tamaños de partícula, y lo que vemos es que a medida que vamos aumentando el tamaño de partícula, la degradación se va haciendo menor, llegando en las que son más grandes que 1400 micras a una degradación a las 12 horas de menos del 25%. Entonces lo que concluimos con este trabajo es que la estearina hidrogenada como matriz y el aumento del tamaño de partícula son estrategias válidas para mejorar la protección de la metionina contra la degradación ruminal, alcanzando valores del 80% de la fracción bypass del nitrógeno en las partículas más grandes. Si seguimos hablando de matriz grasa, otra de las consultas que teníamos asiduamente entre nuestros clientes era si esa matriz grasa iba a resistir o no a la peletización, o sea, un tratamiento de temperatura y presión. Entonces realizamos este trabajo que es a ver si el producto resiste o no a la peletización. Lo que hicimos básicamente es medir la fracción bypass que en el producto tal cual, que está aproximadamente en el 74%, y luego metimos el producto dentro de un pellet o un gránulo, o no sé cómo lo llaman en México, a través de un proceso de pelletización dentro de un pellet que tenía almidón, o sea, maíz, trigo, una fuente de macrominerales, etcétera, como un corrector que le decimos aquí en España. Y luego sometimos ese pellet otra vez a un proceso de análisis para ver si ese bymet seguía siendo o no bypass. Y lo que vimos es que básicamente tuvo un 71% de fracción bypass, por lo cual prácticamente no hubo diferencia entre el producto previo y post del proceso de pelletización, por lo cual resiste perfectamente a este proceso. Si vamos a las pruebas in vivo, lo que hicimos fueron, como le comenté inicialmente, una prueba en un centro de investigación y 2 pruebas en granjas comerciales. La prueba en el IRTA, esta prueba en el IRTA también fue publicada en el ATSA, pero el del año pasado. El objetivo de la prueba fue evaluar la eficacia de la metionina bypass en el consumo de materia seca y rendimiento de leche en vacas lecheras. Localizado aquí en España, fueron 50 vacas con 145 días en leche, un rendimiento promedio de 31 kilos por día. Se las dividieron en 2 grupos de 25 y se las expuso por 58 días a 2 tratamientos. Y los tratamientos, recalcar que los tratamientos en este caso fueron, el control fue una metionina libre con la grasa y en el grupo tratado fue nuestro producto. Pero tener en cuenta que el control también tenía metionina, solo que estaba libre. Esta fue la dieta. En este caso sí le pedimos si podía bajar un poco el nivel de proteína. En este caso sí tiene un nivel bajo de proteína, que está en 13,5 en el control y 13,2 en el grupo tratado. Y estos fueron los resultados, que el consumo de materia seca, aumentó, fue significativa la interacción. Vimos un efecto sobre el porcentaje de grasa y el rendimiento de grasa, que fueron significativos a la interacción, aumentando de 3,6 a 3,7 el porcentaje y de 1,14 kg a 1,18 kg en el caso del rendimiento de grasa, y que también hubo una interacción significativa a lo que es leche corregida por energía. Esta es la graficación de los mismos datos. Vemos consumo de materia seca, porcentaje de grasa láctea. Vemos cómo fue mayor básicamente durante casi toda la prueba. Y esto es rendimiento de grasa láctea, que también fue mayor durante la prueba. Y esto es Energy Corrected Milk, leche corregida por energía, el rendimiento. Y vemos que en el caso del grupo BIMED fue mayor prácticamente durante toda la prueba. Como conclusión de este trabajo se vio que aumentó el consumo de materia seca un 6%, que el rendimiento de leche no fue significativo, pero fue numéricamente mayor, produciendo medio kilo más por vaca día, en el caso del grupo BIMED, y que el efecto
que nosotros por ahí, bueno, esperábamos ver un efecto en proteína al ser un aminoácido, pero sin embargo lo que vimos es un fuerte efecto en lo que es grasa láctea. Tanto en porcentaje como en rendimiento, aumentó un 2 y un 3% respectivamente respecto al grupo control. Y las vacas Bimed también, bueno, produjeron un 0,7 más por vaca día de leche corregida por energía. Ahora vamos a otra granja, esta es una granja comercial, localizada aquí también en España. Tener en cuenta que una granja comercial tiene todo, o sea, no es tan fácil hacer investigación en una granja comercial. Sin embargo, bueno, pudimos hacer una buena prueba y estos resultados fueron publicados en el ATSA del mes pasado, en el que se hizo virtual. El objetivo en este caso sí fue evaluar la suplementación de metionina en el rendimiento productivo y la calidad de leche. En este caso fueron más vacas, fueron 160, con 170 días en leche, y se dividieron en 2 grupos y fueron expuestas por 2 meses a los tratamientos. En este caso sí, el control no tenía nada, no tenía metionina de ningún tipo, y el grupo metionina tenía nuestro producto. Estas son las dietas que nos pasó el productor, el granjero. Nosotros le pedimos al granjero expresamente que en el grupo tratado nos baje un poco la proteína para que este descenso en el contenido de proteína nos dé un lugar a nivel económico para poder incluir el aditivo. Por eso vemos que aquí disminuyó los concentrados proteicos, tanto la colza como la soja. Hubo un descenso del contenido de estos dos concentrados proteicos, por lo cual la proteína bruta bajó del 16 al 15. Sin embargo, los resultados que vimos fueron igualmente interesantes. Bueno, no pudimos medir el consumo. Se midió el consumo, pero no se hizo individualmente, por lo cual no se hizo estadística. Pero se vio un aumento de la producción de leche de 36 a 36,8. Un aumento a lo largo de la prueba de lo que es el porcentaje de grasa láctea. En el promedio no se refleja, pero luego lo vamos a ver. Y también en el rendimiento de grasa láctea, que no fue significativo, pero sí aumentó. Y aquí lo otro que aumentó fue la urea, que fue más alto en el control, por esto que al estar consumiendo más proteína, tuvo más urea en leche. Y el rendimiento corregido por energía también aumentó de 39,4 a 40 en el grupo Bimed. Y las eficiencias, como no pudimos hacer estadística, pero igualmente las medimos, aumentó de 1,3 a 1,4 kilos de materia seca consumido de kilos de leche producidos por kilo de materia seca consumidos, y la eficiencia del uso de la proteína también mejoró de 0,24 a 0,27. Esta es la graficación de los mismos datos. El rendimiento de leche fue prácticamente mayor durante toda la prueba, excepto en la semana 4, fue mayor para el Bimed. Y lo que es eficiencia, feed efficiency o eficiencia alimenticia, kilo de leche producida por kilo de materia seca consumido, fue mayor para el Bimed durante toda la prueba. Y en cuanto a la eficiencia del uso de la proteína, fue mucho mejor en el caso del Bimed que en el control. Bueno, como conclusión, el rendimiento de leche del grupo Bimed fue mayor con el avance de las semanas. La composición de leche fue similar en ambos grupos, sin embargo, el rendimiento de grasa láctea fue numéricamente mayor en el grupo Bimed, y la eficiencia alimenticia y del nutriente fue mejor durante toda la prueba en el grupo Bimed. Y ahora esta es otra granja comercial que también se publicó en el mismo congreso. Básicamente el diseño del experimento fue igual. En este caso fueron 93 vacas, divididas en 2 grupos, también 2 meses de tratamientos, y también la dieta base, el control fue la dieta base propia de la granja, y el grupo Bimed fue la misma dieta con un 40 gramos por vaca día de Bimed. En este caso, bueno, estas fueron las dietas. Nada, solamente tener en cuenta que la proteína de esta granja, la proteína bruta en TMR era bastante más alta que en el caso anterior. Y, sin embargo, igualmente vimos resultados. El rendimiento de leche aumentó de
de 37,8 a 39,8. Fue significativo, hubo una tendencia, perdón, a la interacción. El contenido de grasa sí fue significativo a la interacción y al tratamiento también, y aumentó de 2,65 en el control al 3,19 en el BIMED. Y a la proteína hubo una tendencia al contrario, a la disminución. Sin embargo, el rendimiento de proteína no tuvo diferencia ni a la interacción ni al tratamiento, y por una compensación en cuanto al rendimiento. Y estas son las gráficas de los mismos datos. Esto es rendimiento de leche. Vemos como el grupo BIMED estuvo durante toda la prueba por arriba del grupo control. Esto es contenido de grasa en porcentaje. También vemos que fue muy significativo. Y lo mismo el rendimiento de grasa, hablando de kilo por vaca día. Como conclusión, se observó una tendencia a aumentar la producción de leche con el paso de las semanas. Las vacas suplementadas con BIMED incrementaron significativamente el contenido y el rendimiento de grasa, y el contenido de proteína tendió a bajar. Sin embargo, el rendimiento fue el mismo. Y como conclusiones generales de todas las pruebas in vivo, lo que vimos es que la suplementación con BIMED tiende a aumentar la producción de leche. Las vacas que consumieron el producto tendieron a producir más grasa láctea, y el producto demostró ser efectivo en TMRs con diferentes contenidos de proteína bruta. Bueno, así que hasta acá hemos llegado y muchas gracias por su atención y nada, espero la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestro ponente, una charla muy interesante y de la cual surgieron excelentes preguntas de nuestro quórum. Vamos a iniciar con la sesión. Vale. La primera pregunta es de William. Nos pregunta, luego de la absorción intestinal de Highflax, ¿se dirige al hígado o va a otros tejidos? Generalmente, sí, los ácidos grasos cuando son absorbidos generalmente van a hígado, y ahí generalmente sufren todo este metabolismo de reesterificación, transformarse en TAC, y luego verá la vaca, de acuerdo a sus requerimientos energéticos, qué hará, si los usará para enviarlos a leche o los usará para depositarlos en la reserva grasa de la vaca, a ver, primero va a hígado y luego puede tomar diferentes vías según el requerimiento que tenga el animal. Gracias, Leandro. Antonio nos pregunta, ¿qué variable usó para determinar la calidad de ovocitos? Para determinar calidad de ovocitos se tomaron dos grupos de variables, que son los que son en cuanto al ovocito en sí, y los que son relativos al cúmulo óforus. O sea, cuán nítido era el ovocito, si tenía la misma tonalidad o tenías diferentes tonalidades dentro del ovocito, y cuán compacto o cuán desagregado estaba el cúmulo óforus. Desde Perú nos pregunta Juan Luis, ¿hay algún tratamiento para reducir los cuerpos cetónicos cuando ya están en alto nivel de sangre? A ver, una vez que ya están altos, básicamente hay que modificar la dieta, es lo que se recomienda. Claramente lo ideal es prevenir con este tipo de productos como es la colina, pero una vez que ya están altos, bueno, hay que modificar la ración y permitirle a la vaca que recupere su metabolismo graso correctamente. Desde Ecuador, Jesús pregunta, ¿qué ventajas competitivas tiene Bicol contra otras colinas protegidas disponibles en el mercado? ¿Y cuál es la diferencia como donador de grupo metilo contra metionina o betaína? A ver, en el mercado tenemos varias colinas. Generalmente las que yo conozco son muy parecidas al Bicol, todos tienen un 25% de colina y la mayoría está protegida con grasa. En cuanto a eso, básicamente no habría, técnicamente no habría diferencia.
En cuanto a lo que es donación de grupos metilo, claramente que eso hay una variación. Hay todo un grupo de donadores de grupos metilo, como dice la pregunta. La colina es donador de grupos metilo, la metionina es donador de grupos metilo, pero el que más grupos metilos dona es lo que se llama el SAM, o S-adenosilmetionina, es el mayor donador de grupos metilo. La betaína también, pero por lo que tengo entendido en menor nivel. El que más grupos metilo o más capacidad de donar grupos metilo tiene es el SAM, la S-adenosilmetionina. Gracias, Leandro. El médico Arturo Arellano nos pregunta, ¿High-Flax tiene el mismo efecto de aumento de porcentaje de grasa en leche en pequeños rumiantes como cabras u ovejas lecheras? El efecto es el mismo, no aumenta grasa en leche, lo que aumenta es la calidad de la grasa. Pero sí, ese aumento del contenido de omega 3 es indistinto si lo usamos en vacas o en cabras o en ovejas. La transferencia, lo que se llama transferencia de omega 3 de la dieta a la leche, es igual, el mecanismo es el mismo en el rumiante que sea, es igual. Igualmente, si es, porque hablamos de transferencia de omega 3 de alimento a leche, pero también puede ser de alimento a carne, o sea, a la grasa de la carne en caso de animales de feedlot o de cebadero, pero la transferencia sucede igualmente. Gracias. Siguiente pregunta. En el trabajo de metionina, ¿evaluaron la condición corporal? Y también, ¿cuál fue el criterio de selección de las vacas? Ya que a la primera semana del tratamiento siempre fue mayor. Bueno, un poco la selección de las vacas, en el caso del IRTA estaba, se le dejó al centro de investigación que realice la selección de los animales. Tengo entendido que ellos tuvieron en cuenta tanto peso vivo como condición corporal. No estaba reflejado el dato de condición corporal, pero estaba reflejado el peso vivo, que bueno, están directamente relacionados. Gracias, Leandro. Adriana nos pregunta, ¿se ha usado Bimet en ovejas lecheras? Por el momento, los datos de pruebas que tenemos lo tenemos solamente en vacas. El producto funciona en pequeños rumiantes también, tenemos la dosificación para pequeños rumiantes, pero nosotros como empresa todavía no tuvimos la oportunidad de hacer una prueba en ovejas. Pero por la bibliografía y toda la información que tenemos, el producto funciona igualmente en pequeños rumiantes. Ok, vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Te agradecemos nuevamente por la excelente charla y también a nuestro quórum por mostrar el interés y respeto. Las preguntas que no se respondieron y quienes dejaron sus datos, con todo gusto vamos a estar contestando cuando se suba el webinar. Se va a subir al canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de dónde van a poder encontrar este y todos nuestros webinars. Sería todo. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiendo tu información sobre nuestros próximos webinars.